En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. De junio del año 2023. Aquí se habla libertad, escuchando al fondo una canción eterna, La Ruta de Ipanema, en este caso interpretada por Laura Val, y que quiere de mi parte, de parte del equipo de producción y de Miguel Fontán, un homenaje a Astrid Gilberto, que lamentablemente acaba de fallecer bien entrada en años, que fue la primera que lo interpretó y lo hizo famoso porque además pasó del portugués al inglés. Hoy los católicos celebran y conmemoran a San Isaac de Córdoba, monje y mártir del siglo IX, inmerso por supuesto en esas peleas civilizacionales entre el califato y la cristiandad. Estamos hablando del siglo IX. Hoy, por supuesto, miércoles perspectiva con Miguel Fontán, pendientes también de que el Papa Francisco está siendo intervenido en estos momentos de una oclusión intestinal o de una hernia por adherencia de la operación de hace 2 años. Desde aquí ratificamos 2 cosas: nuestras diferencias con él y nuestro mejor deseo de que salga bien librado de esta etapa de esta enfermedad, pues que lo tiene un poco adolorido. Miércoles perspectiva, le decía, con don Miguel Fontán. Hoy todos muy atentos, gracias a los que se conectan por las redes sociales, @rcr750.com, la página web, @rcr750, @Miguel Fontán, en el caso de Miguel Fontán, en mi caso, @BJMC. Gracias a todos los que nos siguen buscando Radio Caracas Radio en TuneIn, y por supuesto un fuerte y cálido abrazo a todos los que se conectan por el canal de YouTube, a don Pedro de Armas y a María Macei, que están ya atentos y conversando con nosotros. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no?, que les pedimos siempre: suscríbanse al canal de YouTube, denle like a nuestro programa Aquí se habla libertad. Por cierto que el programa del miércoles pasado con Miguel Fontán tuvo una audiencia pero maravillosa. Anoche lo conversaba con Miguel Fontán y bueno, le daba por supuesto su reconocimiento, hace la diferencia. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción de este programa, a nuestro querido amigo don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido y bueno, ese equipazo de Radio Caracas. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Feliz miércoles. Espero que estés disfrutando esta semana. Tú sabes que la comisión de primaria, siguiendo nosotros el epifenómeno,
La comisión de primaria acaba de decir en todos los idiomas que ellos van con el CNE, van con el CNE. Y van con el CNE hasta el punto de que les ha tocado relativizar o resignificar lo que significa para ellos la protección pues, de del secreto de la identidad, ¿no? De los votantes. Pero lo cierto es que ellos tienen que hacer muchas maromas para lograr convencer a aquellos que están interesados de que yendo con el CNE a toda máquina, ellos tienen la potestad de resguardar el secreto de la identidad de los participantes. Porque no es tanto la identidad el secreto del voto, sino lo que se pone en juego es la identidad de los votantes, como decía algún amigo mío, en esta nueva lista casal, pues se van a saber, probablemente el gobierno lo va a utilizar como mecanismo de amedrentamiento y extorsión, se va a saber quién tiene la disposición de ir a votar por el mundo de la oposición. Entonces, bueno, en este caso ha habido dos tendencias. Los partidos de la plataforma unitaria, que al fin y al cabo son los dueños de estas primarias, ellos dicen en boca de Manuel Rosales, en boca de Enrique Capriles, en boca, bueno, no sé, en boca de Superlano, en boca de Benjamín Rausteo. Bueno, ellos dicen, no tenemos ningún problema, que vamos con el CNE, al fin y al cabo, tarde o temprano, vamos a tener que toparnos con el CNE. Y está otro bloque, que es el bloque encabezado, digamos, con muchísimo furor obsesivo por la candidata María Corina Machado, que dice, hay dos cosas que dicen. La primaria es un acto de desafío y una prueba de que la sociedad civil se puede movilizar, y es una demostración de que nosotros, por otra parte, repudiamos al CNE como un instrumento del régimen. De hecho, digamos, contra toda recomendación razonable, ella ha transformado su campaña en una cruzada contra la presencia del CNE en la primaria. Bueno, yo no sé cómo ellos están leyendo este momento. He leído por allí, por ejemplo, lo que plantea Perkin Rocha, que quiere una traducción al sánscrito, digamos, de lo que está diciendo el Jesús María Casal, pero a mí me parece que incluso en una entrevista que le hizo la periodista Carqués para el portal La Gran Aldea, él dice, mi posición es que vamos con el CNE, la mía es que vamos por el CNE, porque eso garantiza mayor centro de votación, garantiza que la gente pueda votar tranquilamente en las escuelas, garantiza el que por supuesto haya facilidades logísticas y facilidades tecnológicas, en fin, ¿no? Y en el caso de la candidata María Corina Machado, me hace recordar una canción que no logro identificar, a ver si don Pedro de Armas y María Macé me ayudan, que más o menos decía así, ¿no? Si me dejas me mato y si me voy me muero. O sea, te plantea un dilema el político muy importante, porque ¿cómo va a quedarse María Corina dentro de las primarias si están tuteladas por el CNE, cuando su campaña ha sido precisamente que eso resulta inaceptable para el país? Ella ha dicho todas las veces que le han querido oír que el país no acepta eso, que el país quiere otra cosa, tal vez avalada por las encuestas de Megaanálisis que dicen lo mismo. Pero, digamos, para cerrar esta primera etapa de mi reflexión, que es sobre los dilemas políticos. El tema está en que, por otra parte, yo no veo ningún tipo de gran movilización de la opinión pública alrededor de ese tema. La gente lo da por sabido, sigue la telenovela como la ha seguido hasta ahora, pero yo no aprecio una peligrosa ola de repudio que golpee y derrumbe a la comisión de primaria. ¿Cómo que no? Yo los veo a todos como muy tranquilos, ¿no?
Entonces, quería tus primeras impresiones sobre esto, ¿no? Sobre estos dilemas que se le plantean a la política y que te puedas hacer el loco, decir, ok, perdí y sigo, porque yo voy hasta el final, o y con eso te alineas con una política pragmática venezolana que no logra llegar a la orilla, que siempre se ahoga antes de tocar suelo, porque se ahoga en sus propias contradicciones. En un momento en el cual probablemente la gente esté calibrando muy bien con quién finalmente alinearse sobre la base de lo que representa desde el punto de vista de una política con mayor integridad. ¿Qué opinas tú, Miguel? Bueno, querido amigo, buenos días a todos. Hoy no voy a poder estar leyendo el chat porque no lo puedo abrir. Así que bueno, saludos a los que nombraste antes, a Pedro de Armas, a María Macei y a todos los que siempre nos acompañan. También está Priscila Rodríguez desde Ecuador, oyendo Bueno, por Zoom. Bueno, entonces, saludos a Priscila, gracias Priscila, por estar con nosotros. muchas gracias. Mira, tú sabes que escuchándote, querido Víctor, me vino a la mente. Yo tuve la oportunidad en la Venezuela anterior de disfrutar algunas instituciones que eran muy reconocidas y eran muy buenas. Una de ellas era el IAEDEN, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, donde tuve la oportunidad de hacer un curso. Creo que ese curso también lo hacen para algo del Estado Mayor, no recuerdo ahorita, que se llamaba gerencia de crisis, en la cual te daban una serie de técnicas precisamente para gerenciar crisis complicadas, ¿no? Yo recuerdo que uno de los, de los eventos que habían allí era que te metían a negociar en un cuarto y te colocaban, el cuarto estaba lleno de cornetas alrededor y te colocaban rock pesado, pero de ese que te retumba hasta los malos pensamientos. Y era tan fuerte la música que tú no podías escuchar al interlocutor, el cual tenía que desarrollar un proceso de negociación, eran varios, y muchas veces tenías que leerle los labios. Entonces, ese ruido que contaminaba el entorno, pero también contaminaba tu percepción y también contaminaba de algún modo las expectativas, porque a veces para algunos participantes yo vi a algunos participantes claudicar, decir, no, ya no sigo. Entonces la expectativa de culminar el ejercicio, si desde el punto de vista académico se pierde, por querer terminar ese tormento, la expectativa de la gente que quería hacerlo bien también se pierde. Entonces, eso me vino a la mente mientras hablabas, porque yo creo que Venezuela está en este momento así. Venezuela está en un proceso que se supone que debería ser liberador y que tiene alrededor una serie de elementos que distorsionan esa realidad. Y hago esta referencia porque nosotros nos tenemos que preguntar, cuando nosotros hablamos de oposición, ¿qué es lo que sentimos y qué es lo que nos significa la oposición? Porque nosotros podemos decir que Nick Berevan es de oposición. Ahora, ¿es la oposición que quiere un proyecto de libertad para Venezuela o es la oposición a un grupo particular dentro de ese desastre que sigue estando rodeando a Venezuela y que a lo mejor lo que está molesto con ellos es porque lo sacaron de la cuota de poder o que tiene uno de los integrantes que está ahorita fuera de esa cuota de poder? En todo caso, lo que tenemos que tener claro los venezolanos es oposición a qué. Y eso nos lleva a otra consideración. Cuando las democracias se instauran en el mundo, una de las reglas primarias que jamás se iban a violar es que todos los que participaban en el entorno político, cuando la democracia liberal, todos los que participaban en el entorno político la iban a respetar. O sea, tú tenías distintas luchas, ibas a desplegar distintas luchas con distintos proyectos, pero nadie iba a ir en contra de la democracia liberal, que era el gran sistema. Entonces, cuando tú te oponías a un candidato, te oponías a un partido político, o te oponías a una doctrina política, pero nunca te ibas a oponer a la democracia. La democracia como sistema instaurado que iba a garantizar las libertades del país. Cuando nosotros
vemos eso en perspectiva y la traemos a Venezuela, nosotros nos tenemos que, la pregunta vuelve a tener una importancia y una relevancia vital. ¿Oposición a qué? Porque si usted se va a oponer a Maduro, pero no al sistema, usted no está contribuyendo con lo que necesita el país. Si usted se va a oponer al sistema, pero no a sus instituciones, usted no está trabajando en función de lo que necesita el país porque son uno solo. Si usted se opone al sistema y entra en contradicción con las instituciones, usted tampoco se está oponiendo a lo que necesita el país. Entonces yo creo que la pregunta fundamental aquí, Víctor, y quienes escuchan es, tenemos que definir qué es ser de oposición, porque la oposición es cualquier forma contraria a algo establecido, y a nosotros no nos sirve cualquier forma contraria a algo establecido. A nosotros nos sirve aquella forma que pueda ser coherente con lo que se necesita, es decir, poder alinear los medios con ese fin y que esté clara que es el sistema completo y los elementos que lo integran lo que hay que salir de él. Dicho esto, como tú bien decías, cuando olvidando este detalle, ¿verdad? Para poder hablar de primarias, porque las primarias son precisamente algo que se organiza dentro del sistema, que busca la pretensión de combatir al sistema, pero sin las capacidades y sin las fuerzas necesarias para hacerlo. Y esto se ve evidenciado, Víctor, en lo que tú acabas de decir. Tú tienes unos candidatos, unos bloques que se embaraguetaron y dijeron, yo con CNE no voy. Pero al participar en las primarias no se dieron cuenta que ellos cambiaron su capital político. Cambiaron el capital político de la gente que está entendiendo que ser oposición es ir en contra, no solamente de los actores que participan del sistema, sino del propio sistema. Y por ende no se puede utilizar el sistema como mecanismo, porque jamás, a pesar de que muchos insistan, cobran por eso y escriban tonterías de que en algún momento la coalición dominante se va a fracturar, la coalición dominante no se fractura hasta que no tenga el dilema de si rendirse porque peligra su vida o quedarse y perder la vida defendiendo lo que cree. Y eso no va a pasar en una elección presidencial o en una elección de gobernadores o en cualquiera de esas pendejadas, entre otras cosas, porque el sistema ya es capaz de modificar los votos a su favor y no pasa nada. Allí, por ejemplo, se plantea un conjunto de dilemas, ¿no? Que me recuerdan mucho a la parábola de los talentos. Hay gente que no tiene, dentro de la lógica de los talentos, en la parábola que uno tendría que traducir algo así como del capital político acumulado. ¿Qué haces tú con tu capital político? Lo escondes bajo tierra, esperando tiempos mejores, pierdes capital político. Lo usas mal porque se lo entregas al régimen, pierdes capital político. Entonces, ahí hay un dilema del dilema, y es, estando yo aquí y representando algo para alguien, ¿qué hago? Y es, digamos, en ese sentido, el humano entrar en esa consideración. ¿Qué hace, por ejemplo, María Corina con su capital político? Poco, mucho, lo que fuera. ¿Qué hace? Si no lo invierte, lo pierde. Si lo guarda, lo pierde. Si lo invierte mal, lo pierde. ¿Ok? Ahora, claro que hay en esta cancha difusa del juego un conjunto de contradicciones. ¿Cuánto invierto en ser contradictorio? O sea, ¿cuánto pierdo para mantenerme? O sea, no es una jugada limpia. No es el arco dirigiendo la flecha hacia la diana sin viento en contra y sin ningún obstáculo en el medio. Es una jugada sucia. Sucia no porque los candidatos sean ese atributo, sino porque, como tú lo planteaste en tu magnífico ejemplo de la gerencia de crisis, hay ruido, mucho ruido, muy poca capacidad de interlocución, muy poca confianza institucional, que es lo que hablábamos el miércoles pasado. No hay marco institucional. ¿Cómo se hace política en ausencia de marco institucional para que le signifique algo a la gente?
Ese es el dilema. Sí, y ahí, Víctor, en esa pregunta que hace María Corina con su capital político, que hace cualquier candidato, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es tu capital político, qué mueve tu capital político y qué es lo que te relaciona con tu capital político. Entonces, como veníamos hablando antes, si tú hiciste un capital político con base a una oposición al sistema completo, ¿verdad? Eso fue el discurso básicamente entre 2019, 2021, 2018, 2021. Ese capital político que creció tiene los principios de ir en contra del sistema en en todas las formas. Es decir, una cosa, no sé si se me escucha bien porque me salió una alerta de internet. Te estoy escuchando. Ok. Una cosa es configurar un capital político que entienda que toda la lucha tiene que ser para destruir el sistema y los elementos que lo fortalecen, es decir, la falsa oposición o como tú bien la has llamado, la colaboración, que son parte de ese primer anillo de seguridad político, pero también todas las instituciones que lo avalan. Entonces, en el momento que tú decides entrar dentro del sistema, para participar dentro del sistema, aceptar las reglas del sistema y simplemente seguir las jugadas del sistema como si esto fuera la democracia original, la que se empezó a instaurar y la que Fukuyama estaba tan alegre de ella, usted ya no está luchando contra el sistema, usted está luchando contra los actores del sistema, pero no contra el sistema. Entonces el capital político que se unió a ti para luchar contra el sistema, lo pierde. Ahora, ¿qué pasa? Por supuesto que el sistema tiene su capital político. Están los que van a votar y los que necesitan un candidato para votar porque están seguros que la única forma de salir de esto es el voto y que un día cuando votemos en avalancha de gente va a ser tanta la cosa que el que hace trampa le va a dar cosita a hacer trampa y va a contar los votos como es. En esa creencia que no se puede refutar porque las creencias no se refutan, no son teorías, son simplemente algo que quiera creer y tú has utilizado muchos ejemplos de eso y depende del estado, como decías ayer, del estado de ánimo de la gente. Ahí hay un capital político. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, María Corina? Quitó, cambió su capital político que entendía que la lucha era contra el sistema y lo cambió por aquellos que quieren votar dentro del sistema, que creen que eso lo va a debilitar el sistema y que lo que necesitaban era un candidato potable. O sea, hay varias etapas. Yo soy la política antisistema. Yo soy la política que está en las periferias de la... ¿Me oyes? Sí. Que está en la periferia de la MUD, pero convalidando la MUD, o sea, la fracción de J, pero al fin y al cabo, tú apoyas o no apoyas a Guaidó. Bueno, es más difícil de interpretar que a esta comisión de primaria, por ejemplo, Mingo se lo dijo, pero tú apoyas o no apoyas al interinato. Y luego está, digamos, esta etapa en la que se pliega o se suma a lo convencional, porque ella además es la que dice vamos a contarnos para elegir una nueva dirección política. Se suma a lo convencional y está en este momento a punto de inscribirse en unas primarias, suscribir el programa mínimo común, comprometerse a apoyar al candidato ganador y por lo tanto diluirse en una plataforma que no es la tuya y que yo me temo que tampoco es que la quieren allí, sino que él es un invitado indeseable porque no es de la trama, no es de la trama principal, pero insiste en jugar en la trama principal. Insisto, ¿cuánto de su capital político originario, que era radical, liberal, se va a preservar? O sea, ¿cuál es el peligro de que pierda todo su capital? Como lo perdió Capriles, como lo perdió Guaidó, como lo perdió Henry Falcón. Henry Falcón era un hegemón durísimo en Falcón o en Centro Occidente. Ahora pasa por las calles y nadie lo saluda. Así es la política. Entonces la pregunta es, ¿qué se está jugando en este momento ella en términos de su capital político? Y si no se lo jugara así,
¿qué podría hacer? Bueno, en términos de su capital político, lo primero que se jugó fue eso. Perdió el capital político que entendía que la oposición era a todo el sistema y por supuesto a los actores del sistema, y absorbió aquel capital político que siempre quiere votar, no importa por lo que sea. Votó por Arias Cárdenas, votó por Rosales, votó por Capriles. Ese capital político que está ahí cada vez es menos, pero existe. Entonces, claro, es muy fácil cuando tú vas a hacer una encuesta, tener altos números sin que ello sea representativo de verdad del sentir de la sociedad, porque para empezar, cuando usted habla de preferencias de voto, ya estás dando como condición necesaria que esa persona va a votar y deja fuera a quien no va a votar. Entonces ya las encuestas no hablan de las personas que creen o no en las primarias, porque la diferencia es abismal. La última vez que revisamos una encuesta así, creo que era, corrígeme, alrededor del 20% de la población la que estaba pendiente de ir a votar. Entonces, de ese 20%, tú empiezas a repartirte una torta. Una torta, además con candidatos muy malos. Está Capriles, que ya no tiene nada. Está Benjamín Rauseo, que ha disminuido su exposición en campaña. Está la propia Delsa, que ha disminuido su condición en campaña. Entonces, prácticamente lo que te queda es una sola persona. Y ahí viene la segunda consideración. ¿Cómo tú legitimas tu lucha por la libertad? En un momento como este que vive Venezuela, donde hay tanto ruido, donde las instituciones no sirven, donde el juego, las reglas del juego es precisamente la que hay que abolir y el sistema que las hace es precisamente lo que hay que abolir, la legitimidad de la lucha no puede ser a través de las instituciones o a través de lo que en democracia se conoce como elección popular, que ciertamente es una de las fuentes primarias. Hay dos fuentes de legitimidad, el voto y el desempeño. En el caso de nosotros, la legitimidad no se puede hacer a través de elecciones. Ahora, en tu incomprensión del asunto, tú crees que si eres abanderada de la oposición ya tienes legitimidad. Resulta que la pregunta es legitimidad ante quién y quiénes te acompañan en esa legitimidad. Porque si te acompañan los pro voto, ¿verdad? Y tú haces un llamado, por ejemplo, a la calle, van a salir 1000 personas. ¿Ves? Entonces tu legitimidad, que en cualquier país la legitimidad de una representación política es precisamente ser representación política de un grupo mayoritario o minoritario, aquí esa lógica no funciona igual. Entre otras cosas porque aquí nadie elige. Sabemos que el régimen controla absolutamente todas las elecciones. Y si quiere colocar un candidato de oposición, lo hace como lo ha hecho. ¿O es que creemos que Arias Cárdenas de verdad en algún momento estuvo en contra de Chávez y quería llegar al poder? ¿O es que creemos que Capriles de verdad iba a defender los votos como aquellos videos donde él le daba golpes a la mesa y decía, yo voy a defender los votos? ¿O es que creemos que Julio Borges de verdad está luchando por la libertad del país? Entonces, el régimen fue capaz de construir su oposición, el régimen fue capaz de modificar toda la composición de las instituciones para hacerla uno con el partido y con el Estado, y el régimen es capaz de decir quién gana o no, como pasó recientemente en Turquía, que el presidente fue tan magnánimo que dejó una segunda vuelta para que no se viera tan descarada la cosa. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, la legitimidad de origen no puede ser agarrar a un grupo de electores y decir, es que ella es la candidata de oposición porque nosotros votamos por ella, porque resulta que todos los candidatos que están fuera de las primarias también pueden decir que ellos también tienen representación y son tan legítimos por sus aspiraciones. Estamos en un estado de naturaleza. Y entre todos construyen esa supuesta legitimidad de haber jugado juntos. Pero hay algo que queda claro. Tú tienes un origen de tu respaldo popular, de tu legitimidad, que tiene que ver con discurso y desempeño. Y la verdad es que no es bueno en política pedir plata para construir una iglesia y terminar construyendo una licorería. Pero vamos al corte y ya regresamos con Miguel Fontán en Miércoles de Perspectiva.
se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Roto Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Nosotros revisando hoy los dilemas de la política venezolana, analizando un poco el tema de la candidatura de María Corina, habida cuenta de que los plazos se cumplieron. Y cuando hablo de los plazos, hablo de la primera el desafío que ella se planteó, es hacer unas primarias sin CNE. Bueno, las primarias van con el CNE. Y eso, a todas luces, es una contradicción a sus objetivos. Si ustedes lo quieren ver así, es una derrota que la encuentra muy sola. O sea, yo no veo ninguna gran movilización de opinión pública alrededor de eso. No veo un gran duelo. O sea, yo lo que veo es una gran indiferencia. Y si bien es cierto, utilizando un poco del planteamiento de Miguel Fontana, que el régimen está por esta vía convalidando su cancha, todos ellos están jugando en la pecera del régimen, porque todos ellos están jugando con la agenda del régimen, en las condiciones, con las condiciones del régimen, con el CNE del régimen y con la liberalidad que le da el régimen. Algunos pueden recorrer el país, otros se pueden montar en avión, otros tienen posibilidad de salir del país, otros tienen prohibición de salida, y en esta pecera están jugando todos, pero sigue siendo la pecera del régimen. Sigue siendo. Ahora, como el capital político se invierte, se guarda, se pierde, se invierte a veces bien, se invierte a veces mal, se gana a veces. La gran pregunta es, ¿cuánto le va a costar a la candidata María Corina Machado la circunstancia, uno, de haber perdido la batalla de la primaria sin el CNE, y luego de decidir qué va a hacer? Ella dice, nuestra batalla es hasta el final, con primarias o sin primarias nos vemos en el 2024. ¿Qué va a pasar?
van a seguir en las primarias, entra en contradicción. Eso tiene un costo. Tiene un costo. Porque tú no puedes decir que el CNE es una instancia demoníaca, son los sicarios electorales del régimen, y después decir, bueno, ok, voy con el CNE. Esto es ir hasta el final. O, por el contrario, se va a salir, a escindir de ese grupo y va a continuar su carrera al 2024 sin el CNE. Pero, digamos, en algún momento con el régimen te vas a topar, con el régimen. Yo no soy de los que cree que los talentos hay que guardarlos bajo la cama. Insisto, usando la alegoría de la parábola de los talentos. Estás en situación, tienes que hacer algo con tu capital político, tienes o debes tener criterio y prudencia para saber qué vas a hacer con el capital político en un juego que te da entre una pecera sucia. Sucia, es un juego sucio porque las condiciones que plantea el régimen son de juego sucio. Recuerda lo que decía Miguel Fontán, está encerrado en un cuarto aturdido por el ruido. Ok, pero aún en este marco hay jugadas mejores y jugadas peores. Hay la jugada de la absoluta contradicción que te deja sin discurso, y hay pues la apuesta, el riesgosa, en la que tú tratas de mantener tu capital político sobre la base de tus principios y tus precedentes. Lo que no veo es que tú salgas demasiado bien parado si tú contradices tus principios y contradices tus precedentes. Porque ¿con qué te quedas? Insisto, tu capital político tú se lo debes a alguien. ¿Ok? Por ejemplo, Trump no puede ser liberal en el sentido norteamericano del término. ¿Ok? Trump ha construido su capital político desde una ubicación paradigmática en donde el conservadurismo, el nacionalismo, la autonomía y qué sé yo, la creación o la restauración de un Estado fuerte forma parte de su moneda de cambio. Él no puede ahorita asumir la agenda woke, la ideología de género y transformarse en proaborto. No puede. ¿Por qué? Porque ese no es su cantera política. No es. ¿Ok? Y tú no le puedes pedir, qué sé yo, a Kamala Harris que de repente sea pro familia, coloque un afiche de DeSantis detrás de su oficina y, digamos, vaya y visite a que sea la tumba de Juan Pablo II o de Benedicto XVI. No, porque su cantera política es la agenda woke radical. Entonces, lo que es bueno para ellos, y lo estamos colocando como un ejemplo, es absolutamente razonable. Tú no puedes ir contra tu cantera política. Cantera política que has golpeado. Cantera política que te ha dejado sin eso que en algún momento se llamó los guerreros del teclado, que en algún momento estuvieron con ella, sin la claridad radical, entendido radical como ir a los problemas de raíz. O sea, cantera política que tú has golpeado. ¿Tienes derecho a golpearla? Todo el derecho que quieras. Porque tú sacas de tu capital y lo inviertes. ¿Lo has invertido bien? ¿O vas a terminar siendo el hijo pródigo? Eso es una cosa que yo no tengo claro y que es lo que estamos intercambiando con Miguel Fontana. Bueno, yo creo que Clara, como bien lo expresabas, lo que es la composición del capital político que tiene ahora. Voy a utilizar un ejemplo. Resulta que hay una persona que no le cae muy bien a los compañeros de su salón, pero los compañeros de su salón quieren ir a una fiesta y no tienen la posibilidad de movilizarse a esa fiesta. Y esta persona que no le cae muy bien es la que tiene carro y los puede llevar a todos. ¿Van a ir a esa fiesta con esa persona? Sí, van a ir a esa fiesta con esa persona y probablemente cuando estén en la fiesta, oye, mira qué bueno, nos prestó el carro y nos trajo, y probablemente la acepten. ¿La van a aceptar como si fuesen parte del grupo? No. La van a aceptar temporalmente mientras esa persona de alguna manera contribuya con ellos. Eso es lo que pasó con María Corina y su capital político. Ella dejó de un lado a la mayoría de los que tildaban radicales. Por supuesto, la retórica le ayuda porque
ella siempre va a ser radical para los del G4, entonces siempre van a tratar, cuando hablan de ella siempre hablan de radical, pero ya los propios radicales, nosotros que sabemos, por ejemplo, que la oposición, la oposición para salir de esto tiene que ser la oposición al sistema y a todos sus actores, pues por supuesto no la vamos a reconocer como radical, porque claudicó, porque se contradijo, porque entró en una lucha que la hace parte del sistema. Entonces, ¿qué pasa allí, Víctor? O por lo menos así lo creo. Ella ahora, el capital político que tiene son los que quieren ir a la fiesta. Por supuesto que habrá algunos de los de antes que la siguen. Eso es cierto. En una menor proporción, pero lo hay. Mayoritariamente su proporción son los que quieren ir a la fiesta. Los que quieren ir a la fiesta, si ella se sale, ya no la van a aceptar o va a perder mucho de ese capital político. Es decir, si ella toma la decisión, ella perdió. Para mí ella perdió. Ella se tomó la cicuta política cuando ella decidió ir a las primarias y entender que se legitimaba como opositora, como representante de la sociedad que se opone al régimen a través de una elección. Que dicho sea de paso, tú lo has dicho y lo hemos dicho muchas veces, cuando tú vas con el otro, Capriles te legitima a ti, Rauseo te legitima a ti, Delsa Solórzano te legitima a ti, por tanto es parte de ti, de tu legitimidad. Eso no lo puedes olvidar jamás. Sí, entonces, no puedes decir que ellos son diferentes, no puedes decir que no tienes coincidencias tácticas y estratégicas con ellos, no vas a poder decir en el 2024, plantear las cosas así, que el régimen de Maduro es ilegítimo. O sea, tú estás barriendo tus argumentos y estás haciendo un nuevo barajo. ¿Te irá bien? ¿Te irá mal? Eso es lo que está por verse. Está por verse porque tú finalmente estás medrando en las ruinas de un sistema político muy arruinado, muy deshecho, pero que todavía tiene algunas fortalezas de las que tú careces. Exacto. Y entonces, no sé, o sea, es de nuevo como tú lo planteas. Tú tienes el cargo, no cuentas con la simpatía de los demás son los simpáticos del curso, pero no tienen cargo. Allí lo que hay es un arreglo táctico de cortísimo plazo en el que yo acepto convivir contigo en el transcurso que va desde mi casa hasta la fiesta y desde la fiesta hasta la casa. Eso no nos hace mejores amigos, eso no nos hace amigos íntimos, eso no nos hace sino una relación utilitaria. Entonces, la gran conclusión que plantea Miguel Fontán, una de ellas, es que estamos en el marco de relaciones políticas de carácter utilitario en donde no se sabe quién chupa más a quién. O sea, quién se lucra más y quién se lucra menos. ¿Ok? Por ahora, el lustre de esa primaria, que es una actividad privada de la plataforma unitaria, ¿ok? Esa primaria se ha lucrado de la presencia de dos invitados no especialmente deseados por ellos, que son Benjamín Rauseo y María Corina Machado. Exacto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ok, sucede que llegaron a la fiesta, agarraron el centro de la pista, bailan mejor que nadie, ok, y los dueños de la fiesta están contra la pared, viendo cómo la diversión, la mirada de la diversión, no está en ellos sino en otros. Ahora, esto no significa que sean los dueños de la fiesta, no significa que puedan poner la música, ni que la puedan quitar, lo que significa simplemente que están allí con más o menos lucidez de lo que está ocurriendo y que en cualquier momento las condiciones cambian porque el dueño de la casa es el que pone las condiciones. Punto. A mí me preocupa, por ejemplo, que en la entrevista con Cecilia Carqués, creo que se llama la periodista, con la periodista Carqués, el Jesús Casal dice, tienen que firmar el programa mínimo común. Un programa que él dice entregó la plataforma unitaria. O sea, los miembros de la casa tienen su programa.
y están obligando a firmarla a todos los candidatos. Si tú vienes a esta fiesta, juegas al programa que yo quiero que yo quiero implementar. Ahora, hasta donde yo sé, hay diferencias brutales en términos de la mirada económica, política y social del país. La narrativa de un Capriles o de un Rosales o de un Prosperi no es la narrativa de María Corina Machado. Y tú no puedes hacer con eso una merengada. O sea, tú no puedes hacer merengada con chicharrón de cochino y huevo. O sea, eso no existe. Eso no sabe bien. Y por lo tanto, allí, digamos, hay un conjunto de limitantes éticos que te ponen en alerta. Más allá de que van todos con el CNE, van felices y contentos de que no tienen ningún problema, ¿ok? Y que eso, el María Corina ha hecho de su campaña una campaña contra el CNE, ¿ok? Ahora, ¿qué vas a hacer? Insisto, ¿en dónde vas a invertir tu capital político? ¿En la contradicción o en la consistencia? Bueno, lo que pasa es que ahí también, Víctor, yo creo que esa pregunta es fundamental, pero ahí también tienes que ver con qué gente te rodea. O sea, si tú te vas a rodear con gente que no tiene una ruta filosófica doctrinal clara y que con cualquier cambio de viento sube las velas porque lo importante es moverse, no importa así sea en círculos o hacia atrás, bueno, tú estás perdido. Y yo creo que ese fue lo primero que la perjudicó. El no entender que está en medio del océano, que lo único que la podía mantener en el camino que es el camino de crear una fuerza que tarda mucho, un poco más lenta, pero es una fuerza mucho más consistente y fuerte políticamente hablando, que sea el referente de la lucha a los que se oponen al sistema y no a unos elementos del sistema, llámese partido político o llámese instituciones. Es el sistema completo. Ella perdió la mayor parte de ese capital político. Ese capital político ya no la reconoce en su mayoría como representante por la tamaña contradicción, pero hay otra cosa además. Si tú basabas tu fuerza, o sea, si la gente lo observa bien y se sienta a observarlo bien sin pasiones, se dará cuenta de una cosa. Como tú decías, tú no puedes luchar con el sistema dentro del marco de juego del sistema con las reglas de juego. Es decir, mientras estés en la casa del dueño, el dueño pone la música. La única manera es que generes tanta pasión entre los invitados y los invitados sean de esas personas que no respetan sus pasiones y no la casa del dueño, y esos invitados puedan lograr presionar al dueño como para que cambie la música que tú quieres. Ahí necesitas dos cosas. O tú seas tan bueno que te lo lleves para tu casa. O tú cambias la regla del juego del invitado, o pásame, ¿sabes qué? Vámonos para mi casa, que es mi casa. Exactamente. Yo pongo la música, yo pongo el trago que quiera, yo pongo las condiciones que quiera. Exacto, pero ahí pasas a ser tú el dueño de la fiesta, ¿verdad? No el invitado. Entonces, ¿qué necesitas si estás en la casa del dueño y el dueño no te quiere? Bueno, necesitas gente con criterio que pueda en un momento determinado ir en contra de sus propias creencias. Por ejemplo, si son personas que creen que hay que respetar la casa del dueño, pero el dueño está colocando Bad Bunny y cosas peores, entonces tú dices, un momentico, yo así no, o cambia la música o me voy. Pero esas no son las personas que son... O sea que estoy por descubrir un nuevo cantante aquí en México que se llama el Peso Pluma. Tú sabes que no te puedo decir que lo he escuchado, pero es el fenómeno, pues. Dicen que va a ser el primer cantante mexicano de talla mundial. Bueno, ahí les dejo a ustedes la tarea de que escuchen a Peso Pluma y me digan. Ahora, Jesús Fernández está planteando que, bueno, en 1958 pactaron los adecos, copellanos y comunistas, quieren algo más diverso, y en España Santiago Carrillo con Fraga. En ambos casos el interés mayor se impuso. Jesús, tú tienes razón. En algún momento hay pactos. Lo que pasa es que yo no veo aquí el pacto. Yo veo aquí la imposición de la plataforma unitaria de un punto de vista que se niega a discutir y que se ha negado a discutir siempre y que ha terminado por ser un pacto a tres bandas
con el régimen. Y te lo digo con conocimiento de causa, con mucha cercanía al tema y seguimiento al tema. Aquí, a ver, porque el pacto tiene ese sentido de Estado que te compromete por mucho tiempo. Bueno, tú dirás qué pasó con el reglamento, el Estatuto de la Transición, que no se había terminado de secar la tinta y Guaidó lo traicionó, Primero Justicia lo traicionó, Voluntad Popular lo traicionó. O sea, finalmente lo volvieron cada uno de esas facciones, la Acción Democrática, solamente una instancia que los cohesionaba para el saqueo, y ahí estamos números de muertos. Entonces, claro, para que haya pactos de ese tipo, Jesús, tiene que haber estadistas que lo vean. Por ejemplo, Fraga, Santiago Carrillo, el rey Juan Carlos de España en ese momento, el Adolfo Suárez. Y la verdad, Jesús, es que de verdad que tú con enanos morales no puedes hacer pactos de Estado. De repente puedes hacer un circo, ¿ok? Y en ese circo ya estamos. Entonces, las analogías históricas fallan cuando tú no puedes equivaler o equiparar los personajes de ese momento con los que tenemos ahora. Nosotros tenemos la bancarrota moral con dos patas, la bancarrota moral de Capriles Radonsky, la bancarrota moral de Henry Ramos Alup, la bancarrota moral de Guaidó. Jesús, Guaidó no puede pararse en un programa de televisión y decir de qué vive, sin mentir descaradamente, sin creer que nosotros los venezolanos somos una parranda de pendejos que nos vamos a comer cualquier cosa. Lo mismo pasa con Leopoldo López, lo mismo pasa. A ver, nosotros, la verdad es que los venezolanos tenemos una estatura moral inmensa frente a los líderes que nos ha tocado en pésima suerte. Es lo que yo creo, es lo que yo creo. No, y hay un punto que tú señalas y que es importante. O sea, hay que tener, cuando se hacen comparaciones históricas, hay que tener presente el contexto en el que se da. Cuando AD y COPEI pactaron en el 58, como dice Jesús Fernández, creo que era el que dijiste, estaba claro que ellos eran oposición ¿a qué? Ellos eran oposición a todo el sistema. Aquí no está claro a qué es oposición Capriles, ni a qué es oposición Benjamín Rauseo, ni a qué es oposición Delsa. Porque no sabemos si es simplemente Maduro, entre comillas, o si es al sistema, o si es contra el CNE de verdad, ese tipo de cosas. Entonces, tú no puedes pactar así. Si no hay nada que te trascienda tus particularidades y tus intereses, tú no puedes pactar algo de Estado. Entonces, esa comparación es absurda, esa comparación es inútil y esa comparación es poco ilustrativa para el momento que vivimos. Porque eso es como que tú digas, en el ejemplo que yo utilicé, ¿verdad? Que el objetivo era culminar el ejercicio exitosamente, que vamos a pactar todos para que bajen la música, porque es que si no bajan la música yo no te escucho. Eso no está planteado. Y si tú pactas eso, estás meando fuera del perol, estimado Jesús. Entonces, esas comparaciones, para hacerlas, hay que ver el contexto y hay que ponerse un poco más serio, que es lo que necesita, seriedad es lo que necesita la política en Venezuela. Entonces, ¿qué hace? La pregunta que había quedado pendiente, ¿qué va a pasar? Bueno, si María Corina se sale, pierde el capital político nuevo, es decir, los que quieren ir a la fiesta en su carro, ella dice, no, vale, vámonos todos caminando, va a perder muchos de los que antes se iban en el carro. Otros lo irán a acompañar, pero va a perder muchos de los que se iban en el carro porque lo que querían era irse en el carro. Es decir, lo que yo quiero es votar por un candidato potable que no sea el fracasado de Capriles, pero quiero votar, mi intención es votar por el que sea. Y si tú te vas, ya yo no tengo intención, voy a votar por el que sea, pero ya no estoy contigo, además te voy a tener rabia, porque me habías dicho que sí iba. No vas a poder volver a los radicales que creen que la oposición es al sistema completo instaurado por el chavismo, no vas a poder volver allí, porque no te van a reconocer, porque ya entraste en una contradicción grande. Y además, Víctor, esto es lo que yo lo dije una vez en el programa de Mingo,
¿Cómo tú te vas a imponer al régimen que tiene todas las capacidades del Estado y que las tiene por tanto tiempo que ya son de él, si ni siquiera te pudiste imponer a la comisión de primarias? ¿Mm? ¿Cómo se supone que vas a hacer tú? ¿Le vas a pedir al ciudadano que alce su voz por ti, que tú no pudiste hacer para que como una aclamación popular te eleven como voz del pueblo? Eso no existe. Y no existe en un país donde la prioridad es tratar de subsistir el día a día, porque el régimen te tiene sin salario, sin agua, sin luz, y ahora parece que es sin gasolina. Es terrible lo que está pasando en Venezuela. La verdad que el telón de fondo es mucha necesidad, el muchísimo empobrecimiento. Miren, yo por supuesto no voy a caer en la circunstancia, pero hay gente que todavía sí tiene una joyita por ahí, la está vendiendo para poder comer. Entonces, y otros por supuesto están acudiendo a los que puedo acudir para poder complementar. Miren, la situación de Venezuela está muy, pero muy complicada. Y uno lo que nota es que este circo está fuera de la ciudad, fuera de las necesidades de la gente y sin un compromiso de empatía lo suficientemente fuerte como para poder invertir las escasas energías de la gente en tratar de acompañar. En todo caso, el dilema está planteado, nosotros no tenemos una bolita mágica, ni mucho menos, sino que estos son los dilemas que se le plantean a la política. Que siempre en un dilema vas a perder, te trata de perder lo menos, te trata de preservar tu liderazgo en el largo plazo, te trata de mantener la conexión con un país que está, por supuesto, muy ofuscado y muy desesperado también, y se trata de pensar qué es lo que hay que hacer para llegar a la tierra prometida sin caer en el espejismo, porque seguimos en el desierto. Bueno, gracias Miguel, porque se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el miércoles de Perspectiva de hoy 7 de junio del año 2023. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a Jesús, a Betty, a María, a Tamaris, a Pedro, a Abraham, a Juan, bueno, a todos los que estuvieron con nosotros, a Priscila, a todos los que estuvieron con nosotros, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, a don Julio Pinto en los controles, acá a Génesis Rodríguez en la posición de contenido. Nos vemos. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.